Los inmigrantes dirigen su mirada a la puerta de entrada a los Estados Unidos, Ellis Island. ¿Podrán estos pueblos de diferentes naciones adaptarse al estilo de vida estadounidense? Todas sus declaraciones se harán bajo juramento. ...1871, la unificación de Italia. La guerra fratricida ha durado más de 20 años. Sin embargo, la tan ansiada paz no ha traído la prosperidad esperada. La independencia tiene un precio y todo está por construir. La unificación pone de relieve las enormes diferencias que separan la Italia del norte y la del sur. A la revolución industrial, que ya ha alcanzado ciudades como Milán o Turín, se opone súbitamente la miseria profunda del sur. Se cuenta que las familias llegan a arrancar el yeso de las paredes para intentar hacer pan. Para esa gente, la única salvación es el exilio. Entre 1880 y 1920, 4 millones de italianos, el 70% procedentes del sur, deciden emigrar a Estados Unidos. Para todos ellos, el viaje termina en Ellis Island. Una pequeña isla situada frente a Nueva York y vecina de la Estatua de la Libertad. Ellis Island es la puerta de entrada para los inmigrantes. Es conocida como la Isla de las Lágrimas. Los emigrantes viajaban en la entrecubierta de los barcos y las condiciones a bordo eran especialmente duras. Todos los recién llegados pasan un examen médico para descartar a aquellos que padecen enfermedades graves o peligrosas. Una de las enfermedades que buscaban era el tracoma, que se contagia a través del agua contaminada. Era una enfermedad que afectaba sobre todo a la gente pobre del sur. Si dabas positivo, te devolvían a Italia, así que había mucho miedo, especialmente entre las mujeres, porque las separaban de sus hijos. Durante la espera les aterrorizaba la idea de lo que iban a hacer con ellos. Eran personas desesperadas y muy pobres. No querían abandonar su país, pero no tenían elección. Es fascinante la similitud con lo que ocurre hoy. En Ellis Island tenían que decir muy rápido si venían del norte o del sur de Italia. Existía racismo contra los italianos del sur, que eran más oscuros que los del norte, y los sicilianos eran los más morenos de todos. Se les consideraba muy problemáticos. A los estadounidenses no les gustaban los extranjeros que no hablaban inglés, y estaba claro que no los recibían con una alfombra roja. Tenían costumbres extrañas
y se comportaban de una forma rara para los estadounidenses. Porque, como a menudo suele suceder con los emigrantes, en un primer momento los italianos, los sicilianos sobre todo, y los del sur en general, intentaban ahorrar la mayor cantidad posible de dinero para poder volver a casa o para enviarlo a sus familias, de forma que llevaban una vida miserable. No se integraban, por lo que a los estadounidenses les parecían unos salvajes. Existía miedo al italiano de piel oscura que desembarcaba en Estados Unidos. Pero esa mano de obra es indispensable para Estados Unidos en plena revolución industrial. La construcción del metro, de vías férreas. Los italianos aceptan los trabajos más difíciles, los más duros y, sobre todo, los más peligrosos. Se decía que los emigrantes venían a Estados Unidos porque las aceras estaban pavimentadas con oro. Y los italianos decían bromeando que las aceras no solo no estaban pavimentadas, sino que les tocaba a ellos pavimentarlas. Naturalmente, se agrupaban en los mismos barrios de Nueva York y en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Y enseguida esos barrios adoptaban el nombre de Little Italy, con zonas que llevaban el nombre de Little Sicily. Algunas incluso llevaban el nombre de sus pueblos de origen. Una de las cosas que diferenciaba a los italianos de otros grupos étnicos era que nunca salían de sus territorios, se aislaban. Y se mantenían muy apegados a la forma de vida de sus pueblos natales. Hay que pensar que en este país se hablaba un idioma que les resultaba completamente extraño. De forma que la barrera lingüística era muy fuerte. Y eso contribuyó mucho a la autosegregación. A comienzos del siglo XX, Nueva York se convierte en la ciudad italiana más grande del mundo. Y entre la población de origen italiano, entre 30 y 40.000 habían sido delincuentes en su país de origen. En la Little Italy, los trabajadores y las familias honradas van a convertirse en sus víctimas. Esos gánsteres tienen una nueva organización, The Black Hand, la mano negra. Su actividad principal, la extorsión. Eran depredadores con sus propios compatriotas. Obligaban a los comerciantes a pagarles por su protección. Robaban y atracaban en sus propios barrios. Hacían cosas horribles, secuestraban a niños y aterrorizaban a la gente. Sin duda aquel fue el origen de una organización criminal, pero no es seguro que la Mano Negra tuviera alguna relación con la mafia, ni siquiera que miembros de la Mano Negra se unieran más tarde a la mafia siciliana. En aquellos momentos era una organización criminal que explotaba a los más pobres. Para acabar con esa banda italiana, la policía de Nueva York busca una solución italiana. Y alista para ello a Joe Petrosino. Este policía, el primero de origen italiano, enseguida es apodado el Sherlock Holmes italiano. Petrosino es enviado a Italia para investigar el pasado criminal de los miembros de la Mano Negra. Sus investigaciones lo llevan a Sicilia. En la isla, la mafia estaba fuertemente arraigada desde hacía 50 años. Es una mafia campesina que sabe cómo explotar la única riqueza de la región, su agricultura. Los campesinos y su trabajo son sus principales víctimas.
A finales del siglo XIX, la mafia era un conjunto de grupos de especuladores y delincuentes que a menudo desempeñaban una función que yo definiría como seguridad pública por delegación. Es decir, colaboraban o sustituían a las fuerzas del orden para proteger la propiedad privada, tanto tierras como negocios. De forma que los empresarios o los propietarios de tierras dependían de criminales para protegerse de los criminales. Y fue en aquella época cuando la nobleza siciliana perdió por completo sus privilegios, en beneficio de aquellos a los que llamamos los borghese, algunos de los cuales eran mafiosos, y otros burgueses ricos que usaban la violencia para apoderarse de las tierras de los nobles. Y esa mafia italiana no tiene miedo a nada. Se enfrenta incluso a las autoridades que se atreven a combatirla. Joe Petrosino será asesinado en Sicilia en 1909. Esto es Italia en 1922. Esos hombres que desfilan son los miembros fundadores de un nuevo partido político italiano, los fascistas, creado y dirigido por un antiguo editor, cabo y socialista, el excéntrico Benito Mussolini. A comienzos de la década de 1920, Mussolini toma el poder en Italia. Es un régimen fascista que pretende gobernar el país en solitario. Lógicamente, el nuevo gobierno autoritario declara la guerra a la mafia. Y el arma de Mussolini tiene un nombre: Cesare Mori, el nuevo gobernador de Sicilia. Mori es un hombre duro, despiadado. Apodado el prefecto de hierro, multiplica las redadas en los círculos mafiosos. Juicios de pacotilla, acusados exhibidos en jaulas. 1.200 mafiosos serán condenados. Pero la medida más enérgica y preferida por el prefecto Mori tendrá otras consecuencias. El fascismo estaba en contra de la mafia, como todas las dictaduras. Un dictador no puede aceptar que haya un poder alternativo. Y el resultado fue que muchos jefes mafiosos abandonaron Sicilia porque ya no podían seguir ejerciendo su poder. Dejaban atrás a sus segundos, a sus compañeros, a sus secuaces, a sus oficiales. Y los generales, ellos se marcharon y exportaron su cultura y su economía delictiva mafiosa a muchos países del mundo, incluido Estados Unidos. La mafia siciliana no tenía ninguna estrategia para establecerse en los Estados Unidos. Con eso quiero decir que sucedió por casualidad. Una de las razones que condujo a la llegada de la mafia a Estados Unidos fue Mussolini. Cientos de mafiosos desembarcan en Nueva York. Se presentan como víctimas del régimen fascista y se infiltran fácilmente en el distrito de Little Italy, donde se mezclan con el AMPA ya existente. Pero la historia juega a favor de la mafia. En un arrebato conservador, Estados Unidos acaba de instaurar la prohibición, la ley seca, creando un mercado que resultará especialmente fructífero para los criminales italianos. El alcohol era ilegal, pero todo el mundo quería seguir bebiendo. La venta de alcohol no se ha detenido, solo se ha hecho clandestina. Y los speakeasies se han convertido en el centro de la vida social. Los antiguos miembros de la Mano Negra y otros traficantes se asociaron para suministrarles alcohol. En la época, la producción de un barril de cerveza costaba $5. Gracias a la prohibición y a sus speakeasies, los bares clandestinos, se revendía a $36.
El alcohol fuerte proporcionaba incluso beneficios mayores. Se amasan fortunas rápidamente y los pequeños mafiosos de Little Italy entran de repente en un nuevo mundo. Para tener éxito como banda organizada durante la ley seca, se requerían ciertas habilidades empresariales. Había que aprender a dirigir una organización, había que importar e incluso producir el alcohol, proteger las existencias. Era necesario saber gestionar una organización. La ley seca se convirtió en un verdadero campo de entrenamiento para los futuros jefes mafiosos. Desde el principio, la ley seca solo ha sido sinónimo de problemas. Inauguró una era de bandidaje que conmocionó al país por su extrema violencia. Las bandas rivales luchan por el control de la cerveza y el alcohol. El dinero fluye a raudales y esa nueva fortuna en el barrio dispara las rivalidades. En las calles de Little Italy se libra una batalla por controlar el mercado del alcohol. Es el comienzo de una guerra sangrienta que provoca centenares de muertes en las calles de Nueva York. Y de esa guerra entre bandas surgen dos jefes, Salvatore Maranzano y Joe the Boss Masseria. Él se hacía llamar Joe el jefe porque era lo que él quería ser. Sus detractores lo llamaban Joe el glotón porque tenía un apetito voraz. Podía comerse 3 o 4 platos de pasta antes de pasar al plato principal. Siempre tenía la boca llena de comida, que le caía encima de la ropa. Él era así, pero tenía mucho poder. Tenía la banda de italianos más grande de la época. Había participado en la ley seca y practicaba la extorsión, el chantaje y el robo. Entre los hombres de Joe Masseria, un joven gángster de 19 años iba a entrar enseguida en la historia de las mafias italianas y estadounidenses. Llegado a Nueva York a la edad de 9 años, el joven siciliano se llama Salvatore Lucania. Se contaba que había sido víctima de un intento de asesinato en el que le habían cortado la garganta y del que había sobrevivido milagrosamente. Desde entonces le llaman Lucky Luciano. Leyenda o no, Luciano tiene cicatrices en el rostro y un párpado medio cerrado, rasgos que le procuran su famosa mirada gélida. Él era un nuevo tipo de gángster italiano en Estados Unidos. A él no le gustaba lo que hacían Maranzano o Masseria, porque él no quería colaborar con otras bandas. Sin embargo, fue Luciano quien comprendió el beneficio que podía aportarle asociar las bandas judías e italianas. Él no quería más derramamientos de sangre ni grandes titulares. Él pensaba que lo que hacía Masseria les perjudicaba a todos. Como él mismo decía, no es bueno para los negocios. Sin duda alguna, era un genio del crimen. Él comprendió que cometer demasiados asesinatos exponía en exceso a la organización y atraía la atención de la policía. Luciano quiere poner fin a ese baño de sangre y para conseguirlo se alía con el clan rival y traiciona a su jefe. Masseria, el glotón, es asesinado en su restaurante favorito. En su mano encuentran un as de picas, la carta de la muerte. Pero Maranzano desconfía de su nuevo aliado. Luciano le parece demasiado joven, demasiado ambicioso, y ordena que lo ejecuten. Demasiado tarde. Luciano lo sabe y lo mata antes. Es el fin de los viejos capos. La guerra de bandas ha terminado y Lucky Luciano es el nuevo señor.
En 1929 reúne a todos los padrinos de la mafia en Atlantic City. Es una cumbre de Lampa en la que Lucky Luciano dicta nuevas reglas, inspiradas en la tradición de la mafia siciliana. Era un genio del mal, un genio diabólico de los negocios. En aquella época había aproximadamente 20 bandas italoamericanas. Él las reunió a todas, decidió que lo mejor para el negocio era la paz y estableció unas reglas. También decidió hacer lo mismo que se hacía en Italia o en Sicilia, es decir, una ceremonia de iniciación. Un pacto de sangre en el que la regla básica sería la omertá. Nadie cooperaría jamás con las autoridades. El principio más importante que Luciano impuso a esa nueva mafia estadounidense fue por encima de todo el de la supervivencia de la organización. El individuo ya no cuenta. Para poner fin a los conflictos internos, Lucky Luciano propone, y la propuesta es aceptada, crear una comisión, es decir, un órgano central de mando para resolver los conflictos internos y repartir los roles entre los diferentes clanes que lo formaban. Se puede decir que Lucky Luciano fue el gran estratega de la mafia. Él la convirtió en una empresa a gran escala. Ha nacido la mafia italoamericana. Se llamará la Cosa Nostra, nuestra cosa, una sociedad secreta regida por la omertad, la ley del silencio. Pero la idea maestra de Luciano es imaginar un liderazgo en la cima de la organización. En esa comisión estarán representadas las familias de las principales ciudades de Estados Unidos. Y 5 familias de Nueva York, donde la organización es más poderosa: Lucchese, Genovese, Gambino, Bonanno y Colombo. Durante los siguientes 30 años, la mafia no conocerá más guerras intestinas. Luciano y los demás sabían que la ley seca estaba llegando a su fin y que pronto sería abolida. Pero el comercio de licores era la principal fuente de ingresos que tenían los gánsteres y la mafia, así que analizaron la situación y decidieron modernizarse. Y Luciano, que era una especie de Warren Buffett de la mafia, porque era brillante, decidió diversificar los negocios de la organización. Gracias a la ley seca, la mafia había amasado una fortuna. Como cualquier empresa multinacional, la organización se diversifica e invierte en nuevos sectores que todavía hoy siguen siendo su territorio de caza: las apuestas ilegales y los préstamos usurarios. La mafia también se infiltra en la construcción, el transporte y el textil. Ha conseguido entrar en todos esos sectores gracias a un nuevo método: infiltrándose en los sindicatos de trabajadores. Una de las cosas más astutas que hicieron fue comprender la importancia que habían cobrado las organizaciones sindicales en la década de 1930 en Estados Unidos, en especial en la costa este y en Nueva York. Se dan cuenta de que, infiltrándose en los sindicatos más importantes, podían presionar a los empresarios, asegurándoles la paz social a cambio de dinero. Básicamente, utilizaban a los sindicatos como un arma. En vez de usar sus armas, usaban a los sindicatos de trabajadores. Iban a ver a los dueños de las empresas y les decían: el martes haremos huelga. Si no quiere una huelga, tendrá que pagarnos tantos miles de dólares. De lo contrario, habrá huelga. Era una forma de extorsión. Y era así como le robaban el dinero a los empresarios. Hay muchas pruebas de que ejecutaban a todos los que se rebelaban dentro del sindicato. Cualquiera que pusiera en peligro el control de la mafia era eliminado. La Cosa Nostra italoamericana se había convertido en la organización criminal más poderosa del mundo occidental.
Los antiguos maleantes callejeros, ahora nuevos señores de la mafia, se presentan como hombres de negocios respetables, casi aceptables para la sociedad estadounidense. La revista Time incluye a Lucky Luciano entre los más importantes fundadores de emporios del siglo XX. Lucky Luciano había ganado tanto dinero y tenía tanto poder que incluso poseía su propio avión. Vivía en uno de los palacios más grandes de Nueva York, el Waldorf Astoria. Tenía una suite en la última planta. Vivía a lo grande. Pero en 1936, Lucky Luciano cae por proxenetismo. Veredicto, 30 años de prisión. Parecía el fin de un reinado, pero no para Luciano. Porque el genio de la mafia está a punto de convertir la Segunda Guerra Mundial en una nueva oportunidad. El mundo está en guerra. La Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini, junto con el Japón imperial, forman las potencias del eje que lucharán contra las potencias aliadas. En diciembre de 1941, Japón, al igual que sus infames aliados del eje, atacó primero y luego declaró la guerra. Eso le costó a nuestra marina la pérdida de buques de guerra, de aviones y de equipamiento. Cerca de 2.500 soldados estadounidenses pierden la vida en el ataque sorpresa a Pearl Harbor. Roosevelt ha pedido al Congreso que declare la guerra a Japón y el 11 de diciembre a sus aliados alemanes e italianos. Muy pronto se produjeron atentados con dinamita en el puerto de Nueva York. Y el resultado fue que algunos buques estadounidenses se hundieron. Los estadounidenses investigaron y descubrieron que habían sido víctimas de actos de sabotaje por parte de alemanes nazis que zarpaban de Europa en submarinos. Llegaban a Nueva York, torpedeaban los barcos y regresaban tranquilamente por donde habían venido. A los estadounidenses les preocupaba mucho la seguridad de los muelles de Nueva York, y una de las razones era que aproximadamente la mitad de las personas que trabajaban allí eran italoamericanas. Y Mussolini tenía muchos partidarios entre los italoamericanos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso temían que hubiera muchos partidarios de Mussolini o nazis, simpatizantes fascistas que pudieran colaborar con los submarinos alemanes, proporcionándoles información o de cualquier otra forma. Los servicios secretos estadounidenses intentan sin éxito infiltrarse en el puerto de Nueva York. La mafia es dueña de los muelles y, como siempre, impone su inquebrantable ley del silencio. Los agentes federales contactan entonces con el jefe del mercado de pescado, Joseph Sox Lanza, un siciliano de la familia genovese que acepta colaborar con ellos. Pero su territorio es demasiado pequeño para impedir todos los sabotajes. Para Lanza, solo un hombre puede ayudar al contraespionaje estadounidense, Lucky Luciano. Encarcelado desde hacía 10 años en una prisión de alta seguridad, Luciano sigue siendo el capo dei capi, el padrino de padrinos. Luciano llegó a un acuerdo con los servicios de inteligencia estadounidenses por el que aseguraba la paz en los muelles y combatir a los posibles espías. Él alertaría a los servicios de inteligencia de todo lo que pasara, y eso fue lo que hizo. Dio instrucciones para que no hubiera huelgas y para que todo se mantuviera en calma, y eso fue lo que pasó.
Una vez restablecida la seguridad del puerto de Nueva York, el ejército de Estados Unidos puede planificar el desembarco de las fuerzas aliadas en Europa. En el punto de mira está Sicilia, considerada por Churchill como el punto más vulnerable del eje. El nombre en clave de la gran ofensiva es Operación Husky. Nadie desembarcará aquí jamás, ni un solo soldado. $160.000 hombres, 4.000 aviones, 3.200 barcos. El desembarco de una envergadura enorme tiene lugar en las costas sicilianas el 10 de julio de 1943. Las fuerzas aliadas combaten sin descanso durante 38 días hasta liberar toda Sicilia. Es el primer paso hacia la victoria, que llegará 2 años después. En 1946, apenas concluye el conflicto, Lucky Luciano es liberado por el servicio prestado a la patria. Es un desenlace extraordinario. Pero hay una condición. Luciano debe regresar a Italia y no volver nunca a Estados Unidos. En caso contrario, cumpliría el resto de su condena, más de 20 años. Tras la guerra, Luciano y sus amigos se hacían publicidad, contando a la prensa estadounidense que no solo habían protegido el puerto de Nueva York, sino que también habían permitido la invasión de Sicilia. Hemos encontrado en los archivos públicos documentos que demuestran que los generales estadounidenses mantuvieron contactos con personajes de alto rango de la Cosa Nostra italiana y estadounidense, y que el papel que se le habría asignado a la Cosa Nostra habría sido preparar a la población para que viera con buenos ojos el desembarco de los estadounidenses en la costa sur de Sicilia, y para que no se opusiera, sino al contrario, que lo facilitara. Durante el periodo fascista, prácticamente todos los mafiosos estaban en prisión. No eran muy numerosos y carecían de capacidad militar, por lo que no pudieron desempeñar ningún papel en el desembarco, sobre todo considerando que fue la segunda mayor operación militar por su envergadura que haya existido nunca tras el desembarco de Normandía, que tuvo lugar 2 años después. Nunca desempeñaron ningún papel militar. La idea de que la Operación Husky se llevó a cabo en colaboración con la mafia, o peor aún, que su éxito se debió a la mafia, es una idea fantástica, pero se trata solo de una leyenda. Probablemente nunca se sepa con seguridad cuál fue el verdadero papel que desempeñó la mafia en el desembarco de Sicilia. Pero aún hay otro misterio por resolver. ¿Por qué el Estado Mayor estadounidense en Sicilia colocó al frente de los ayuntamientos liberados a muchos jefes mafiosos? La mafia ayudó a los estadounidenses, y los estadounidenses, antes de irse, viendo que debían nombrar alcaldes para no dejar el territorio sin gobierno, nombraron, por ejemplo, alcalde de su pueblo al mafioso Don Vizzini, que también era secretario de la Democracia Cristiana. Y ese sí es un hecho contrastado, no es una leyenda. Para otros observadores, la política pro-mafia estadounidense en Sicilia tenía un objetivo específico: detener el ascenso del comunismo. Porque Sicilia se encontraba entonces en plena reforma agraria y los campesinos más pobres luchaban por apropiarse de las tierras de cultivo.
La revuelta campesina, apoyada por el Partido Comunista, movilizó a más de 500.000 de personas. El levantamiento revolucionario preocupaba a Estados Unidos. Acababa de entrar, sin saberlo, en una nueva guerra, la Guerra Fría. Para detener ese movimiento de masas y evitar que el Partido Comunista y el Partido Socialista crecieran aún más, fue necesario recurrir a la violencia, que estaba legitimada por la impunidad. Y la represión fue sangrienta. 46 sindicalistas sicilianos fueron asesinados durante ese periodo. Lo que es cierto es que desde el desembarco estadounidense, los mafiosos se habían fortalecido, y eso les permitió convertirse en una fuerza política. $10.000 estadounidenses regresan de Europa, pero para este grupo solo será un rápido saludo al país de la libertad. La mayoría de estos veteranos experimentados pronto estará en camino hacia el Pacífico. El periodo de posguerra fue próspero. La mayoría de los italoamericanos que vivían allí desde hacía varias décadas empezaron a integrarse en la cultura estadounidense. Además, habían demostrado su lealtad luchando en el ejército. Fue una época de optimismo y de confianza en el futuro. Beautiful theme of every dream I ever knew. Down deep in my heart, I hear it play. I feel it start. Artistas como Sinatra se hicieron muy populares y había muchos otros cantantes italianos muy conocidos. Pero Sinatra actuaba en clubes y por lo tanto conocía a muchos mafiosos. En consecuencia, su imagen se asociaba con la mafia. Siempre existía esa dualidad con los italoamericanos. Cuando creían que finalmente tenían una identidad que los estadounidenses adoraban, resurgía ese lado oscuro de la mafia. La mafia es como una mancha de nacimiento de la que la comunidad italoamericana no consigue liberarse. En 1950, una comisión de investigación del Senado se reúne por primera vez para evaluar el peso del crimen organizado en los asuntos del país. 600 testigos son convocados para testificar ante la comisión y las audiencias, retransmitidas en directo por la televisión, se convierten en un éxito. 30 millones de estadounidenses viven con pasión esta primera incursión en los secretos de la mafia. Los vínculos entre el AMPA y la política son sometidos a una investigación exhaustiva por la comisión senatorial dirigida por Schiffer. Querían saber cómo funcionaba la organización y cómo estaba estructurada. Las audiencias se televisaban, por lo que de repente todo Estados Unidos supo lo que pasaba en esa organización, prácticamente desconocida para el gran público. La mayoría de los mafiosos, cuando eran llamados al estrado, se acogían a la Quinta Enmienda y se negaban a contestar, porque corrían el riesgo de ser incriminados, así que se libraron de cualquier tipo de condena. Pero un hombre se atreverá a desafiar a la comisión, Frank Costello, apodado el primer ministro, lo cual dice mucho de sus cualidades como negociador y de su influencia en la esfera política estadounidense. Lucky Luciano, obligado a vivir en el exilio en Italia, sigue reinando sobre las familias. Jura solemnemente decir toda la verdad y nada más que la verdad. Su ego lo traicionó. Él creía que podría ser más listo que los interrogadores y que en cualquier caso él no había hecho nada malo. ¿Qué ha hecho por su país como buen ciudadano?
No entiendo muy bien el sentido de su pregunta. Pase revista a los años transcurridos desde que es estadounidense y a 20 años de actividad en este país. Sin duda habrá cosas que puedan demostrar su lealtad a Estados Unidos. Si ese es el caso, ¿cuáles son? He pagado mis impuestos. Él pensaba que, como jefe de la mafia, también había hecho cosas buenas y que era un incomprendido. Todo el país hablaba de su declaración. A pesar de las 1000 páginas de interrogatorios y de algunas pruebas de operaciones mafiosas, la comisión no llega a nada. La obstinación de John Edgar Hoover es, sin duda, una de las causas. El famoso jefe del FBI sigue negando la existencia de una mafia estadounidense. Para la Cosa Nostra, los negocios siguen siendo florecientes, con la infiltración en los sindicatos, con la usura y ahora también con las drogas. Porque desde su exilio, Luciano se mantiene muy activo y organiza el tráfico internacional de estupefacientes. ...1957 es un año muy importante para la mafia estadounidense, en especial para la de Nueva York, porque el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley que castigaba el tráfico de drogas con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Los riesgos son demasiado grandes. La mafia debe encontrar una nueva solución. Lucky Luciano reúne a una treintena de jefes mafiosos sicilianos y estadounidenses en un palacio de Palermo, el Gran Hotel de Palm. En el orden del día está la reorganización del tráfico de heroína para que los riesgos recaigan sobre los capos sicilianos. El acuerdo fue el siguiente. Él les dijo: iréis a Estados Unidos porque allí nadie os conoce, ya que las autoridades no los conocían como gánsteres. Pero nosotros conocemos el mercado estadounidense y os ayudaremos a estableceros, a abrir tiendas, pizzerías, y os diremos cómo comportaros y a quién podéis sobornar en la policía. Nosotros sabemos cómo hacer todo eso. Lo único que queremos a cambio es una comisión. Para conseguirlo, Lucky Luciano pide a los sicilianos que se organicen siguiendo el mismo modelo que él impuso 30 años atrás a la mafia estadounidense. Luciano pide que se forme una comisión, una especie de tribunal que servirá para regular los conflictos internos. Porque antes de eso, arreglaban sus problemas con revólveres, el único idioma que conocían esos mafiosos. Los primos estadounidenses acaban de dar una nueva estructura a la mafia siciliana. Según un arrepentido, fue en ese momento preciso cuando recibió su nombre actual, la Cosa Nostra. Una Cosa Nostra siciliana preparada para entrar en el tráfico internacional de drogas. A partir de ese momento, cuando recibe la materia prima de Oriente Medio, la transporta a Marsella, donde se refina y después se exporta para ser consumida en Estados Unidos. Su único propósito en la vida es dejar que este producto mortal fluya siempre por sus venas. Y la causa de esta muerte en vida es un polvo blanco, de aspecto inofensivo pero letal. Es a través del narcotráfico como nace esa interacción entre las dos mafias. Aunque la Cosa Nostra estadounidense mantiene su independencia de la Cosa Nostra siciliana, el vínculo es el tráfico de drogas. Esa alianza, sellada con los estadounidenses en el Hotel de Palm, cambia el destino de la mafia siciliana. Más organizada, multiplica sus ingresos por 10. Se termina la mafia campesina. Ahora la mafia siciliana invierte en las ciudades.
introduciéndose en nuevos sectores, especialmente en el de la construcción. Es el primer intento de la mafia por convertirse en una empresa. ¿Y por qué invierten en la construcción cuando antes no tenían esa ambición? Porque no tenían fondos. La droga les proporciona efectivo, la tesorería necesaria para poder invertir. Y es así como se convierten en constructores. De ahí la famosa frase de los mafiosos y de los políticos de la época: Palermo es bella, hagámosla aún más bella. El rostro de Palermo cambia. Los especuladores mafiosos reemplazan las elegantes villas de estilo Liberty por bloques de viviendas más lucrativos. Construidos deprisa y corriendo, sin respetar las normas, a veces olvidan instalar los sistemas de alcantarillado. En pocos meses las paredes se caen y los balcones se desploman. La ciudad queda desfigurada en menos de 10 años. Ese episodio vergonzoso se conoce como el saqueo de Palermo. En los textos que acompañan al plan regulador se puede leer: debemos abolir estas construcciones vergonzosas del pasado. Y con ello se referían a la eliminación de iglesias, de monumentos, de plazas y de palacios. Y si alguien hacía alguna objeción, le respondían recordando a Haussmann y los bulevares de París para justificar el derribo de palacios y la construcción de grandes avenidas. Las grandes familias mafiosas de Palermo, que compartían los enormes intereses especulativos de la época, comienzan a establecer fuertes vínculos con los políticos y crean todo un circuito económico formado por constructores, trabajadores cualificados y proveedores. Alrededor de eso se crea todo un mundo. Y la corrupción alcanza a los niveles más altos de la administración local. Se cuenta que en una sola noche el Ayuntamiento de Palermo aprobó más de 4.000 licencias para construir. No hay que olvidar que en aquel entonces, en Palermo, existía la tendencia a negar la existencia de la mafia. El alcalde de Palermo, Martellucci, decía: la mafia solo son 3 chavales que roban los estéreos de los coches. ¿Qué mafia es esa? Es un término que se inventaron para perjudicar a Sicilia. El cardenal de Palermo decía: claro que no, la mafia no existe. Y esa es una estrategia de la mafia, negar la existencia misma de la mafia. Es la época del reinado del capo Stefano Bontate. Apodado el Príncipe de Villagrazia, el nombre de su barrio de origen, frecuentaba por igual a clérigos, políticos y hombres de negocios en los bellos salones de Palermo. Bontate era el hombre que mediaba con la política. Su lema era comer y dar de comer. Así que robaba y tenía negocios mafiosos con los políticos, pero el enriquecimiento debía beneficiar al pueblo. Fue así como nació ese consenso. Según usted, ¿la mafia existe? ¿Qué? ¿Qué mafia? ¿La mafia existe? No hay ninguna mafia. Usted vive enfrente de la villa de unas personas que están huidas desde hace 2 años. Eso no me concierne. Que los busquen o no, eso no me concierne. En absoluto. ¿Vive tranquila aquí? Muy tranquila. ¿Cómo se comportan ellos? Ellos se comportan mejor que nadie. Son personas muy honradas y siempre han sido muy correctas. La mafia se metía en todo. También intervenía cuando había una disputa conyugal. La pareja no iba a ver a la policía, sino que iba a ver a los mafiosos. De forma que el mafioso hacía de juez de paz, pero también estaba cuando necesitabas encontrar trabajo. Todo el mundo sabía con quién tenía que hablar para preguntarle:
¿No tendrías un trabajillo para mi hermano o mi hijo? La mafia era eso. Y esa es la razón por la que cuando hablo de ella, hablo bien. Gaspare Mutolo sabe de lo que habla. Perteneciente a la mafia desde principios de los años 70, ha confesado 20 asesinatos, 20 personas que él mismo estranguló. Mutolo es un recordatorio de la realidad. A pesar de su fachada de respetabilidad, la mafia de la época sigue siendo una organización criminal que elimina a todos los que intentan combatirla. En 1960, en Estados Unidos, la elección de John Fitzgerald Kennedy parece que va a cambiar la situación de la mafia estadounidense. El presidente de Estados Unidos. Cuando John F. Kennedy fue elegido presidente en 1960, nombró a su hermano Bobby fiscal general, el puesto más alto de la justicia en Estados Unidos. Bobby Kennedy sabía que había algo entre la mafia y los grandes sindicatos y por primera vez abrió una investigación. Obligó al FBI a tomar medidas contra la mafia, porque hasta ese momento Hoover nunca había querido combatirla. 10 años después del fracaso de la primera comisión del Senado, la investigación de Bobby Kennedy, esta vez apoyada por el FBI, resulta fructífera. Él no estaba al corriente de las actividades de los grandes capos, pero facilitó la información básica, la ceremonia de iniciación, la prueba de que existía la organización, el organigrama. Él proporcionó un retrato íntimo de la mafia italoamericana. Detalles desconocidos para los estadounidenses y para el resto del mundo también. Existía un rito de iniciación en el que se pinchaban el dedo y hacían un juramento de sangre. Eso impresionó mucho a los estadounidenses. Por primera vez oímos un testimonio que llegaba del interior. Era imposible seguir negando su existencia. El fiscal general Bobby Kennedy pinta un oscuro retrato del ascenso de la Cosa Nostra, que describe como una organización dedicada a las apuestas ilegales, las drogas, la extorsión, el chantaje y el control de algunos sindicatos. Sus ingresos ascienden a miles de millones. Fue un gran triunfo para Bobby Kennedy. Pero poco después del asesinato de John Kennedy en noviembre de 1963, Bobby renunció a su cargo de fiscal general porque era un rival de Lyndon B. Johnson, el nuevo presidente. A partir de ese momento, la justicia y el FBI volvieron a caer en el marasmo y no volvieron a hacer nada durante muchos años. Nadie presionó a Hoover para que actuara, y a los fiscales generales que le siguieron tampoco les interesó. Una vez más, la mafia se había salvado, y su edad de oro continuó. Apenas utilizadas por la policía estadounidense, las revelaciones de Balaki darían lugar, sin embargo, al nacimiento de un bestseller, El Padrino, la trilogía escrita por Mario Puzo. En su libro, la mafia sale bien parada. El protagonista no es un gángster sin escrúpulos. En el hogar es un padre de familia amante y virtuoso. En los negocios es el padrino, un criminal sin duda, pero juicioso. Lo bastante íntegro incluso como para oponerse al tráfico de drogas. Una premonición quizás sobre el daño que las drogas harán a la organización. Para los mafiosos, las drogas han sido muy importantes, pero también devastadoras. Estoy seguro de que si los mafiosos hubieran podido prever cómo iban a desarrollarse las cosas años más tarde,
jamás se habrían mezclado en eso.